Bueno, es el turno ahora de Santiago González. Bien. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo voy a hacer una intervención que tiene dos aspectos. Uno, he desistido de hacer un balance sectorial de cómo han ido las cosas departamento por departamento, sino para hacer primero una evaluación global de presente y una prospección de cómo pueden ser las cosas en el futuro. Entonces, a la hora de hacer un balance, desde este punto de vista, habría que preguntarse, ¿comparado con qué? Es decir, comparado con cómo estábamos antes. Y yo tengo que decir que recuerdo perfectamente el día 1 de marzo del año pasado y las expectativas moderadas que tenía yo de que se produjera un cambio. Es decir, tenía expectativas, tenía deseos, pero no tenía confianza alguna. Es más, recuerdo haberles dicho a amigos míos que yo tenía una botella reservada para la noche, para abrirla durante el escrutinio mientras escribía mi artículo para el periódico del día siguiente. Y que si se producía el cambio, si los resultados abonaban la idea del cambio, que prometía bebérmela entera celebrándolo. Bueno, pues me puse a ver el escrutinio de los votos y ya desde muy al principio parece que empezó a dar que sí, que el cambio era posible. Y entonces pues yo empecé a escribir un artículo sobre esas expectativas y echándole los primeros tientos a la botella. Y después ya me decidí a terminar de bebérmela entera cuando vi que, o sea, lo siento, pero la mezquindad también forma parte del ser humano, cuando vi que mi querido Javi Madrazo se había quedado sin escaño. Bien. Entonces, quiero decir que decía que me iba a beber la botella entera y que, bueno, al día siguiente, con los vapores de la resaca, ya tendría tiempo para preocuparme por lo que venía, ¿no? Pero resulta que al día siguiente salí por la calle y empecé a encontrarme gente como relajada y gente que, bueno, pues que opinaba por la calle a la que no se le habían caído los pájaros del sombrajo, que estaba como bastante contenta. Tenía eso. Y luego pasó otro día con lo mismo, y hoy es el día que ya han pasado, creo que 14 meses desde aquel momento, 1 año y 2 semanas desde que Patxi López tomó posesión, y tengo que decir que yo personalmente lo he vivido como el año más libre que he vivido en los más de 40 años que llevo viviendo en Euskadi. Primero por el franquismo y después por lo que lo sucedió, ¿no? Bueno. Pues entonces en todo proceso hay un momento fundacional, un momento en el que uno se da cuenta de que algo está pasando. Y ese momento lo tuve yo el día 21 de mayo. Exactamente 16 días después de la toma de posesión del Lehendakari. Para aquel día se había convocado una huelga general por ELA, LAB y algunas otras expresiones menores del sindicalismo abertzale, que protestaban contra la destrucción de empleo. La verdad es que nunca un gobernante se había visto sometido a tales prisas, nunca además por unos sindicatos que al gobierno anterior, del que en todo caso arrancaba el problema, le hubieran planteado ningún problema en los últimos meses o en el último año. Nunca hubo en la historia de España, dicho sea con perdón, sindicatos tan diligentes, sin querer ya compararlos con comisiones o UGT, y esa impresionante entereza con que los sindicatos, los dos principales sindicatos españoles, han recibido la superación de la barrera del 20% por la tasa de paro, con una entereza, ya digo, verdaderamente encomiable. Bien, pues aquel día la televisión pública vasca, que dirige este señor que tengo a mi izquierda... Entonces no la dirigías. Entonces no la dirigías, bien. Bueno, es igual, no voy a decir nada deshonroso y no deberías haberte hecho la crítica, deja que te la hagamos nosotros. Bien, en todo caso, mostró en el Teleberri las noticias del seguimiento de la huelga. Y hubo algo que a mí me pareció fascinante, un verdadero espectáculo. Un piquete informativo entraba en el establecimiento del Corte Inglés en la Gran Vía de Bilbao. Junto a ellos, 2 agentes de la Ertzaintza,
que permanecieron allí mientras los huelguistas cumplían su tarea informativa y nada más que su tarea informativa, informaban en la planta baja a los dependientes, dándoles a conocer la buena nueva de la huelga general, y una vez terminado el Parlamento, los erchañas acompañaron amablemente al piquete de huelga hacia la puerta de la calle. Realmente era la primera vez que la Policía Autonómica cumplía con su deber en una huelga ante las cámaras de televisión. Garantizar el derecho de los huelguistas a hacer su llamamiento y la libertad de los trabajadores para secundarlo o para no hacerlo. Cuando ha pasado un año de la investidura de Patxi López, cabe entonces hacer una reflexión general que ya les adelanto que por mi parte es optimista por encima de las pequeñeces, de algunas cosas en educación pues que no acaban de gustarme o de creer, o en la propia televisión, que me parece que pudieran ir las cosas más deprisa hacia la normalización, etcétera, pero en todo caso también hay que partir de dónde venimos y cuáles son las resistencias internas que hay que mover para que ese cambio se produzca y hacer una cábala razonable sobre cuánto tiempo nos puede llevar eso y no ponernos nerviosos, ¿no? Pues bien, cuando ha pasado un año de la investidura de Patxi López, como digo, Euskadi se ha instalado en la normalidad, abandonando el debate identitario que ha formado parte inseparable del discurso nacionalista de una manera atosigante, o sea, bueno, insoportable, o sea, día tras día, una vez tras otra, o sea, yo estaba a punto de, no sabía si cortarme las venas o dejármelas largas cada vez que salía en televisión, y esto sucedía aproximadamente cada 3 meses, cuando Euskal Telebista daba la información del trimestral sondeo de opinión que hacía el aparato informático que hay en la presidencia del gobierno vasco. O sea, una entrevista que se hacía a los ciudadanos vascos para preguntarles si hoy te sientes más vasco que ayer y menos que mañana, si te sientes únicamente vasco, más vasco que español, igual que español que de vasco, más español que vasco o únicamente español. Y entonces, claro, pues según fueran los ciudadanos vascos se sienten cada vez más vascos, porque entre los que se sienten igual de vascos que españoles, más vascos que españoles y únicamente vascos son el 60% del... Claro, esto era una cosa que dices, uno se imaginaba al gobierno murciano, pongamos por caso, haciendo esa encuesta entre sus conciudadanos y pensarían todos que habían bebido, o sea, ¿pero qué es esto, no? Dice, bueno, pues esto era el ambiente en el que vivíamos. Muy especialmente durante la década Ibarretxe, claro que no se ha limitado simplemente a alimentar todo eso, sino que se ha puesto al frente de la manifestación. Claro, la Ertzaintza ha superado con este gobierno su condición de símbolo del autogobierno para implicarse en la persecución de los terroristas y en la recuperación de los espacios públicos para la convivencia. Las víctimas han sido más visibles que nunca, aunque también es preciso reconocer, en honor a la verdad, que este era un proceso que ya en los últimos tiempos de Ibarretxe estaba en marcha. Recuerdo, por ejemplo, cuando el atentado contra la casa cuartel de Legutiano, recuerdo el homenaje que se hizo a las víctimas dentro del Parlamento Vasco. En esto recuerdo particularmente una durísima crítica que le hizo la presidenta de esta fundación, Ana Iríbar, a Ibarretxe, y vi al Lehendakari mordiendo la bala y tragando quina. Y vi a una presidenta nacionalista del Parlamento Vasco salir después a abrazar a Ana Iríbar en unas imágenes que a mí me dieron la impresión de que algo podía, que a pesar de todo y a pesar de que Ibarretxe no iba a cambiar el raca-raca, algo se estaba abriendo camino con respecto al mundo de las víctimas. Es algo que quería dejar claro por si acaso. Bueno, el pase del Partido Nacionalista Vasco a la oposición no era un signo del apocalipsis. Este ha sido un descubrimiento universal. Lo han hecho a la vez las gentes del partido que gobierna, o sea, se ha podido dar